Buenos días. Bueno, falta todavía unos minutos, pero bueno, me gustaría presentar la sesión interhospitalaria de hoy, que va a correr a cargo de la doctora Begoña Ayuso, del Hospital Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares. Agradecer bueno, a todo el servicio, especialmente al doctor Álvaro Zapico y a la doctora Elena González, del grupo de patología mamaria, que nos ha facilitado y nos ha dado la oportunidad de poder escuchar esta charla, bueno, que seguramente que es muy interesante. Bueno, pues nada, únicamente recordar que, bueno, que desde la madrileña, pues vamos, que queremos ser, ya sabéis que queremos ser una plataforma pues para muchas cosas, entre ellas, pues cualquier propuesta que tenga algún socio o algún ginecólogo de Madrid para dar una sesión interhospitalaria a todos los hospitales de la Comunidad de Madrid. Entonces, únicamente si quien tenga interés o quien tenga algún tema para proponer, pues bueno, que nos lo comunique y nosotros le daremos pues, todas las facilidades de cara a la conexión y a la logística. Entonces, pues nada, sin más, pues Begoña, si quieres puedes comenzar a tu sesión. Hola, no sé si nos oís. Te oímos y te vemos. Sí, hola, buenos días. La pantalla está compartida, así que fenomenal. Agradecer la invitación al hospital de parte de, bueno, pues de todo el servicio. Y nada, ya como ha dicho Charo, pues va a presentar Begoña Ayuso la charla titulada Neoadyuvancia hormonal en el cáncer de mama. Muchas gracias a todos. Bueno, pues buenos días a todos. Yo soy Begoña y bueno, quería hablar un poquito sobre la hormonoterapia neoadyuvante. He elegido este tema un poco, pues lo presenté ya al servicio porque era un tema un poco desconocido para mí y bueno, pues quise indagar un poquito sobre el tema y espero pues resolveros un poquito alguna duda si es que no sabéis mucho acerca de él. Como introducción, pues hablar de que la hormonoterapia es una terapia bastante infrautilizada. Históricamente se ha reservado en pacientes ancianas que eran pluripatológicas y que en un principio pues, no eran candidatas a cirugía o a quimioterapia. Pero es cierto que ya hay bastantes estudios que avalan su empleo. De hecho, es una alternativa segura frente a la quimioterapia neoadyuvante con una posibilidad significativamente inferior. Este es un estudio que se hizo en 2007 en 239 mujeres, donde lo que va a hacer es comparar la quimioterapia neoadyuvante con la hormonoterapia neoadyuvante en mujeres premenopáusicas, o sea, posmenopáusicas, perdona, con un tumor receptores de estrógenos positivo. Las pacientes que recibieron la hormonoterapia fue con anastrozolo y exemestano durante 3 meses y las pacientes que recibieron la quimioterapia fue con 4 ciclos separados 3 semanas. Y lo que se vio que la hormonoterapia pues, tenía tasas de respuesta global y de cirugía conservadora similares a las de la quimioterapia. Y se reportaron pues, al final más efectos adversos en las mujeres que habían sido tratadas con quimioterapia que de las pacientes que habían sido tratadas con hormonoterapia, que fue bien tolerada. Por lo que los autores concluyeron pues, que era una técnica razonable, sobre todo en pacientes que se precisaba de una técnica pues, con menos efectos adversos. Lo que sí vieron que es que a largo plazo pues, no había muchos estudios ni había resultados publicados. En cuanto a los fármacos empleados, pues los más empleados son los inhibidores de la aromatasa. La mayoría de estudios están hechos con el letrozol. De hecho, estudios de los años 90 y 2000 ya reportan superioridad de estos frente al tamoxifeno. Y luego hablar de este modelo, un modelo que se llama el PEPI Score, que es un modelo predictivo y pronóstico, que en función de la respuesta que tienen las pacientes a la hormonoterapia neoadyuvante, pues se van a clasificar en unos grupos de riesgo y van a ver si se necesita quimio o no adyuvante. Es el modelo, es una tabla en la que se reportan 4 parámetros. El primero es el tamaño tumoral, la presencia o no de adenopatías, el valor del KI67 y la positividad o no para receptores de estrógenos. Y en función de la puntuación que obtienen las pacientes, pues se las divide en 3 grupos. El primer grupo son aquellas pacientes que van a obtener una puntuación de 0, donde se vio que la recidiva era del 3% de no quimioterapia adyuvante. El segundo grupo son pacientes que obtienen una puntuación entre 1 y 3 puntos, donde se vio una recidiva del 5% en las pacientes que sí que Pero también se tiene que terapia utilizar la adyuvante, observación, los que están si no para la quimioterapia. de irritación. Además Y luego donde se vio que la en el momento en que se van a deportar de manera alérgica a la penicilina, porque le llega a poner algún hormonoterapia y está como que debe estar en la real.
bien la Y quimioterapia. luego el efecto del apoyo. ¿Por qué su uso en adjuvancia? Pues si nos fijamos en la quimioterapia, se ha visto que la quimioterapia neoadyuvante, con estos localmente avanzados, sí que han evidenciado que se incrementan en cirugías conservadoras, sin afectar esto a la supervivencia si lo comparamos con la quimioterapia adyuvante. De hecho, se ha visto que la quimioterapia preoperatoria, pues en tumores... Pero, perdonad un segundo, perdona un segundo. ¿Me escucháis? La patológica completa del tumor, pues se ha visto que es mucho más incrementada en los tumores que son receptores de hormonas negativos versus los receptores de estrógenos positivos. Al final, alrededor del 80% de los cánceres de mama son receptores de estrógenos positivos y una hormonoterapia adyuvante pues se ha visto que disminuye el riesgo de recurrencia y aumenta la supervivencia global de estas pacientes. Entonces, pues sería importante buscar estrategias para su uso en neoadyuvancia sin que eso sea un sustituto a la hormonoterapia adyuvante. De hecho, como he dicho antes, al final la hormonoterapia reporta muchos menos efectos adversos que la quimioterapia preoperatoria y va a permitir pues, una investigación a tiempo global de la eficacia de estos fármacos y los cambios que experimenta el tumor en cuanto a cambios moleculares y biológicos después de este tratamiento. Como indicaciones, pues va a estar indicado en tumores que sean luminales y que expresen receptores de estrógenos. Se habla de que ha de ser de un porcentaje de estrógenos en torno al 50%. De hecho, la mayoría de estudios pues, han reportado buenos resultados cuando este porcentaje es alto, aunque esto no implica ni va a predecir que haya una buena respuesta al tratamiento. Si nos fijamos en el ER2 negativo, pues es verdad que los tumores que sí que expresan el ER2 se ha visto que se desaconseja, aunque sí que hay varios estudios que utilizan poblaciones con ER2 positivo, como el estudio IMPACT y el estudio P024, que sí que es verdad que incluyeron a pacientes en su población de estudio con ER2 positivo y reportaron tasas de respuesta en torno al 50%. En cuanto al subtipo histológico, pues es verdad que los estudios no diferencian en cuanto a ductales y lobulillares, y en cuanto a pacientes posmenopáusicas, pues sí que está más indicado ese tratamiento en pacientes posmenopáusicas, aunque es verdad que lo podemos considerar en pacientes premenopáusicas, especialmente en aquellos que sean luminales A y que tengan una correcta supresión ovárica a las pacientes. El primer ensayo, que es el ensayo STATE, es un ensayo en fase 3, donde participaron un total de 197 mujeres. A unas pacientes se les trató con anastrozol y análogos y a otras pacientes se les trató con tamoxifeno y análogos. Como conclusión, obtuvieron que el anastrozol sí que era una opción segura en pacientes premenopáusicas que se encontraban en un estadio temprano de la enfermedad y vieron que sí que era una alternativa para un tratamiento neoadyuvante. Y el otro estudio, el estudio GECAM, es un ensayo que se publicó en el 2006, donde lo que hicieron es comparar la hormonoterapia neoadyuvante con la quimioterapia neoadyuvante. Y el 50% de estos pacientes eran pacientes premenopáusicas. Se vio que la hormonoterapia neoadyuvante en las premenopáusicas pues sí que reportaba respuesta, pero sí que se vio que la respuesta era mayor en las pacientes con quimioterapia y estas diferencias pues no se observaron en cuanto a la quimio y a la hormonoterapia si las pacientes eran posmenopáusicas. En cuanto al grado histológico, está indicado en grados 1 y grados 2 y en pacientes que sean inoperables de entrada, pues un T4, un N2, N3, y pacientes que desean tener una cirugía conservadora, pero la relación del tumor con su mama pues no se lo permitió. Por ejemplo, pues en casos en los que haya que posponer la cirugía, como fue el caso de la pandemia, por ejemplo, o cuando se quiera favorecer el paso de N1 a N0. Hay que tener cuidado con no sobretratar a las pacientes si se sobreestima el TNM y también tener cuidado en que no se progrese la enfermedad cuando estamos con este tratamiento. ¿Qué nos dice la SEGO de las indicaciones? Pues en la oncoguía del 2017 da como indicaciones que está permitido esta terapia en carcinomas luminales A o luminales B que expresen al menos el 50% de estrógenos y las pacientes sean menopáusicas con edad avanzada y no sea posible aplicar una cirugía conservadora, o en carcinomas localmente avanzados que sean luminales A. En cuanto al tipo de tratamiento, habla de que es recomendable dar inhibidores de la aromatasa y en cuanto a la duración, pues se ha visto que a más tiempo de tratamiento, más probabilidad de respuesta, por lo que recomiendan planear una cirugía no antes de los 6-12 meses de iniciar el tratamiento. Pues lo que he dicho, en cuanto a la duración, pues no hay nada estandarizado, no hay estudios aleatorizados que hablen de una duración determinada, aunque sí que se establece una duración en torno a 3-6 meses. Ya algunos estudios hablan de que hasta un año se aumentan las tasas de respuesta, incluso en pacientes seleccionadas, donde se ha demostrado que responder al tratamiento incluso dejarlo más tiempo. Aunque es verdad que más de un año pues, se han reportado más riesgos de progresión de la enfermedad y más riesgo de resistencia a esta terapia, por lo que habría que encontrar un equilibrio entre alcanzar una cirugía conservadora versus una progresión de la enfermedad. Se cree que las bajas tasas de respuesta patológica completa que se atribuyen a la hormonoterapia neoadyuvante puede ser debido a que no son tratamientos lo suficientemente prolongados.
En cuanto a la evaluación de la respuesta, pues si nos fijamos en la quimioterapia, pues se suelen emplear objetivos de supervivencia, pero es verdad que estas escalas para evaluar la respuesta a la quimio pues no suelen ser útiles con la hormonoterapia. No hay al final biomarcadores que todavía estén validados para evaluar esta respuesta y eficacia a largo plazo. De hecho, si nos fijamos en la respuesta patológica completa, que es como un factor pronóstico que se usa en la quimio neoadyuvante, pues se ha visto que no es útil para la hormonoterapia neoadyuvante, pues porque al final la respuesta de estas pacientes suele ser una respuesta parcheada y de hecho la tasa de respuesta patológica completa es en torno al 1%. Para mirar esta respuesta se pueden utilizar pues, pruebas de imagen, entre ellas la resonancia y la ecografía, pero se ha visto que sobreestiman esta respuesta patológica, incluso, o sea, que al final subestiman el tamaño residual del tumor. De elegir una, pues se prefiere la resonancia a la ecografía. Y luego pues, se han reportado que niveles bajos del Ki-67 y del modelo PEPI-Score después de la cirugía que se examinan en la pieza quirúrgica tienen un pronóstico excelente a largo plazo, incluso en aquellas pacientes que no se ha utilizado la quimioterapia adyuvante. Para medir el Ki-67 se puede medir al inicio con la biopsia inicial y luego a las 2-4 semanas para ver la respuesta al tratamiento. Un Ki-67 de más del 10% después de 2 semanas de tratamiento pues va a indicar que estas pacientes no son respondedoras y serían candidatas a un cambio de tratamiento, pues ya sea la quimioterapia o la cirugía ya. Hay estudios que evalúan el Ki-67 después de haber iniciado el tratamiento. En el estudio IMPACT esto se evaluó a las 2 semanas, luego en otro estudio, en el P024, lo hicieron a las 16 semanas y en otro estudio, que es el ACOSOP Z1031, también lo hizo a las 2-4 semanas. Y se vio que esto era predictivo de supervivencia libre de progresión, no así como el Ki-67 si lo tuviéramos solo de forma basal. Pero como he dicho antes, al final esto no está estandarizado y no sería útil usarlo de rutina. Este es un ensayo, es el ensayo Poetic, que fue publicado en noviembre de 2020 y se diseñó para confirmar el beneficio que tenía la hormonoterapia en la reducción del riesgo de recurrencias. Entonces, incluyeron a pacientes posmenopáusicas con tumores receptores de estrógenos positivos y se les trató con hormonoterapia neoadyuvante durante 2 semanas. A un grupo, se les trató con hormonoterapia en las primeras 2 semanas, se les operó y luego se siguió con la hormonoterapia adyuvante, y al otro grupo no se hizo la hormonoterapia neoadyuvante y únicamente recibieron cirugía y quimioterapia adyuvante. Como objetivo principal marcaron el momento de la recaída de las pacientes y como objetivo secundario es medir el Ki-67 al inicio y a las 2 semanas de tratamiento. ¿Qué resultados se obtuvieron? Pues se vio que el Ki-67 basal, si era bajito en estas pacientes, pues se vio una tasa de recurrencia a los 5 años en torno al 4%. En otras pacientes con un Ki-67 de más del 10%, pero que a las 2 semanas sí que se evidenció una bajada en el Ki-67, pues se vieron recurrencias en torno al 8%. Y luego en aquellas pacientes que tenían un Ki alto, a pesar de las 2 semanas de hormonoterapia, se reportaron recaídas de hasta un 21% a los 5 años, por lo que estas pacientes serían las candidatas a un cambio de tratamiento. Uy, no sé por qué. Perdón. Ahora. Esta herramienta es el TCS, que es el tamaño celular del tumor. Está descrita ahora en un artículo del cual mencionaré, que lo que hace es calcular el producto de la celularidad tumoral residual multiplicado por el diámetro del tamaño patológico del tumor que queda en milímetros. Y se establece un punto de corte en 2,5 milímetros. Pacientes que tengan menor de esta cifra pues van a ser pacientes que se consideran respondedoras, y pacientes pues, que tengan más pues se va a considerar como pacientes no respondedores. Este es el estudio donde se habla de esta herramienta. Es un estudio de cohortes que se publicó en enero de 2024, donde recogió datos desde el 2005 hasta el 2017 en un total de 104 mujeres que eran posmenopáusicas. Las mujeres iban a presentar cáncer de mama no metastásico con receptores de estrógenos positivo y el HER2 iba a ser negativo, que nunca hubieran recibido ningún tipo de tratamiento, que fuera un cáncer invasivo, que de primeras fuera operable y que fuera confirmado histológicamente. Y se estableció un punto de corte de 10 milímetros para que pudiera ser seguido bien por pruebas de imagen. Y estas pacientes recibieron hormonoterapia durante más o menos 3 meses, aunque la media fue de 7 meses, con inhibidores de la aromatasa. El más empleado fue el letrozol y la media de las pacientes iba a ser del 69%. En cuanto a los resultados, iba a depender de la variación en el Ki-67 y lo iban a dividir en grupos. Y luego también se midió el PEPI-Score en la pieza quirúrgica después de la cirugía. Se vio que con la hormonoterapia disminuía significativamente el Ki-67 y el porcentaje de receptores de progesterona, no tanto se vio un cambio en el grado histológico de
del tumor. En cuanto a la respuesta patológica completa, pues solo se evidenció en una sola persona y en el resto de pacientes sí que se evidenció una respuesta parcial. En cuanto al PEPI score, pues la mayoría de pacientes se clasificaron en bajo y riesgo intermedio y lo que he explicado antes de las pruebas de imagen, pues sí que se vio que por resonancia y ecografía se establecían respuestas patológicas de en torno al 17-26%, que al final, como he dicho antes, solo se confirmó en una única paciente. Entonces, al final, las pruebas de imagen pues sobreestiman un poco esta respuesta e infraestiman el tamaño del tumor. Entonces, lo que dicen los autores es que hay que tener mucho cuidado a la hora de luego planificar la cirugía, si lo hacemos por la prueba de imagen después de la hormonoterapia o por la prueba inicial. Creen que lo mejor sería hacerlo por la prueba inicial para pues, planificarla mejor. En cuanto a las tasas de cirugía conservadora, pues no sé, hablo de ellas porque al final de entrada todas las pacientes eran operables. Como conclusiones, pues bueno, decir que al final hay estudios recientes que mujeres posmenopáusicas pues se ve que tienen respuestas similares con la hormonoterapia neoadyuvante con respecto a la quimio, sin evidenciar pues una toxicidad mayor en la hormonoterapia. La terapia endocrina va a posibilitar que evaluemos de forma dinámica los efectos de esta deprivación estrogénica, pues como se hace con el Ki-67 y va a permitir individualizar el tratamiento. Como he dicho, de elección van a ser los inhibidores de la aromatasa frente al tamoxifeno y hay que tener cuidado con esta terapia pues porque hace una respuesta patológica parcheada y hay veces que sobreestimamos esta respuesta patológica completa. Para medirlo pues es mejor con resonancia que con ecografía. Y es verdad que no existen biomarcadores validados para evaluar esta respuesta, pero se está utilizando el Ki-67 y el PEPI score y luego la herramienta que he hablado antes que puede ser prometedora para evaluar esta respuesta y que lo hace de forma inmersa en la respuesta patológica completa. Es decir, una respuesta patológica completa muy alta pues va a hacer que el TCS pues sea bajito. Y luego, casi para terminar, quería hablar de esta encuesta, que es una encuesta que publicaron en el Hospital de la Paz en el 2020 con 14 preguntas. La encuesta fue pasada a los socios de las SPEM y algunos de los resultados fueron estos. El 72% de los encuestados afirmó que sí que utilizaba la hormonoterapia neoadyuvante, pero únicamente lo hacía en ancianas pluripatológicas. También se vio que el seguimiento de estas pacientes en el 62% de los casos lo hacía el oncólogo médico y no el ginecólogo, y que el fármaco más empleado era el letrozol. En cuanto a la duración del tratamiento, pues el 43% habla de que lo utilizaban durante 3-6 meses y en aquellas pacientes que no respondían al tratamiento, la alternativa en el 78% de los casos era la cirugía y no, por ejemplo, la quimioterapia. Y luego el 72% de los encuestados afirmó que se plantearían utilizar más esta terapia si las plataformas genómicas que tenemos se hicieran sobre la biopsia inicial y no sobre la pieza quirúrgica. Entonces voy a nombrar un momentito a las plataformas genómicas, que al final son plataformas que llevamos utilizando durante bastante tiempo para ver qué pacientes se benefician de una quimioterapia adyuvante, pero es verdad que en neoadyuvancia pues no se usa. Pues hace muchos años que se estableció su uso en pacientes que después de la cirugía, en función de si eran de alto o bajo riesgo genómico, se van a evidenciar de la quimioterapia. En nuestro caso, que utilizamos el MammaPrint, pues sí que ha demostrado que tiene un impacto sobre esta decisión terapéutica, sobre todo, por ejemplo, en pacientes que tienen un riesgo clínico alto, pero al hacer la plataforma genómica pues se ha visto un bajo riesgo genómico, pues estas pacientes son aquellas a las que se les va a suprimir la quimioterapia. Como he dicho antes, todavía no se conoce su uso, no se ha establecido su uso en neoadyuvancia. De hecho, actualmente a las pacientes que se les va a dar neoadyuvancia es en función de criterios clínicos y criterios biológicos del tumor y sabiendo que van a tener una buena respuesta a este tratamiento. Pero es verdad que, como he dicho antes, al final los tumores luminales pues, no suelen tener una respuesta muy eficaz a la quimioterapia preoperatoria, entonces habría que plantearse considerar otros factores para poder seleccionar a este tipo de pacientes. En los últimos años sí que se ha intentado estudiar a través de las plataformas genómicas la sensibilidad hormonal que tienen los tumores luminales y en función de esto ver si precisan o no hormonoterapia neoadyuvante. Y a la inversa, si los tumores luminales no tienen una sensibilidad hormonal alta, pues que sean los candidatos a una quimioterapia neoadyuvante. Y esta es la bibliografía que he utilizado. Y muchas gracias. No sé si tenéis alguna duda. Bueno, muchas gracias, Begoña. A mí me parece muy interesante y bueno, y que algo que se debería hacer es esto último que has comentado, ¿no? Lo de la posibilidad de poder hacer la plataforma. Bueno, vosotros sois el MammaPrint, bueno, aquí usamos el Prosigna o
o el Oncotype, de poder hacerla antes, ¿no? Sobre la biopsia, porque se podrían beneficiar, pues yo creo, más pacientes de las que ahora entran, ¿no? Todo esto. Al final yo creo que nos crearía una seguridad a los que lo tratamos, pues como he dicho en la encuesta, que la mayoría de pacientes si tuvieran la plataforma sobre la biopsia inicial, algo que es mucho más objetivo que unos factores clínicos, pues te atreverías más yo creo que a poner esta terapia. Sí. No sé si alguien tiene experiencia en esto, aunque sea a nivel piloto, ¿no? Bueno, una propuesta, pero bueno, que a mí me parece muy interesante. Y luego nada, también comentar que bueno, que durante la pandemia la verdad es que la hormonoterapia neoadyuvante nos salvó la vida, bueno, la vida en unos meses, los meses estos que estuvo todo así como parado, ¿no? Que por lo menos a las pacientes las teníamos con la hormona, ¿no? En la que se pudo. Que sí, que eso fue, bueno, fue una ayuda desde luego. No sé si se puede. Lo que comentamos la última vez, que nosotros poníamos en las premenopáusicas tamoxifeno y está demostrado que tiene, ya lo sabemos, en otras ocasiones ya haber inhibido la regla, que tiene mejor pronóstico. ¿Vale? Es que bueno, pues es una experiencia de entonces. Pero en las premenopáusicas, por lo que has comentado, tiene mejor pronóstico en la inhibición y añadir inhibidores. ¿No? Sí, con la de más inhibidores. Y yo la única pega que veo es la sobrecarga. Es verdad que son pocas pacientes, pero bueno, pues hay hospitales que están muy sobrecargados. Pues esto también está sobrecargado de anatomía patológica. Y el hacer el CAI a las 2 semanas, mes y medio, 2 meses, pues por supuesto que a veces no es factible, aunque sean pocas pacientes. Y otra pega es lo de los oncólogos, que parece que aquí pues sí que están de acuerdo, pero no siempre están de acuerdo los oncólogos en la neoadyuvancia. El post todavía, el pre desde luego, lo descartado. A lo mejor si hubiera la plataforma ya instaurada, y yo creo que en un futuro próximo estará en la adyuvancia, pues probablemente sean más colaboradores en ese aspecto. No sé en el resto de los hospitales lo que opinarán los oncólogos. Pues bueno, en el nuestro esto, pues no lo sé, siempre quiero que desde el punto de vista ginecológico siempre tendemos a ser un poco como bueno, más conservadores o menos afines a la quimioterapia, ¿no? Y chocamos un poco con los oncólogos. En este sentido, fue decir, yo te quería preguntar, Alcalá, todas estas mujeres, porque bueno, has dicho que en el artículo este que salía en la encuesta que el 60% de los hospitales o de los servicios, todas estas mujeres con hormona neoadyuvante la llevaban los oncólogos. ¿Vosotros lo lleváis los oncólogos? O sea, ¿en vuestro hospital la llevan los oncólogos o lo hacéis desde ginecología? O sea, No sé en el resto de los hospitales. Nosotros, bueno, si quieres contestar, pero bueno, la experiencia nuestra. Es que nosotros como es baja. Al final es en las pacientes que tienen morbilidad, pacientes mayores que deciden no operarse, que el pediatra ha dicho fragilidad, y las llevamos nosotros. sí, vale. Sí, nosotros también. Nosotros también. Yo creo, como no hay aquí ningún oncólogo, me atrevo a decir que yo creo que las que deberíamos llevar nosotros a la gente que, bueno, Pues nosotros hacemos eco a veces en consulta, se puede ver, independientemente de luego los controles que pidamos de pruebas de imagen y demás, pero bueno, pues yo creo que el hormono, el manejo que tenemos nosotros, pues a lo mejor es incluso más conocido que el que pueda tener el oncólogo, ¿no? sí, Pero yo no sé, opino. nos falta experiencia en ayudancia y en hormonoterapia. Sí, sí, bueno, nos falta, pues bueno, lo pones un poco en mujeres que, o sea, en pacientes ancianas que dices, pues bueno, le espera un poco de la cirugía, que luego a lo mejor la cirugía nunca llega, ¿no? Que luego la mantienes con la hormonoterapia ya, pues bueno, por tiempo indefinido. Pues nada, muy bien. Pues nada, sí, no sé muchas si gracias. queréis comentar algo más. Si no, pues nada, bueno, agradecerte, Begoña, bueno, y a todo el servicio, la ciencia, el esfuerzo y bueno, toda la información que nos has dado. Y bueno, pues nada, pues ya
Ya nos vemos en la siguiente reunión, que será, pues bueno, en el siguiente mes. Ya lo anunciaremos a través de la plataforma de la madrileña. Muy bien, venga, pues buen día. Por la parte también. Nada. Hasta luego. Hasta luego. Gracias a todos, adiós.